eritrocito. El eritrocito, o también llamado glóbulo rojo, es una célula muy importante para la respiración celular. Se le llama comúnmente glóbulo rojo porque contiene en su interior un pigmento denominado hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se combina con el oxígeno formando oxihemoglobina. A ver, un nombre largo y hay que aprenderlo. Oxihemoglobina. Es decir, la hemoglobina, que es una proteína, se combina con el oxígeno que ingresa por los pulmones y de esa manera es como se incorpora al interior de los glóbulos rojos. Por esa razón decimos que la función principal del glóbulo rojo es el transporte del oxígeno a las células. Lo que ocurre en los pulmones es que el oxígeno que ha sido captado por estos órganos pasan a la sangre y en la sangre estas moléculas de oxígeno ingresan al interior de los glóbulos rojos y estas moléculas de oxígeno se combinan con la hemoglobina, es decir, se unen a la hemoglobina. Estas moléculas de oxígeno se unen a la hemoglobina y forman las sustancias llamadas oxihemoglobina. Acá tenemos una molécula de oxihemoglobina y aquí abajo tenemos otra molécula de oxihemoglobina. Y así son transportadas por la sangre a las diversas células, proporcionándoles el oxígeno para que puedan realizar su respiración. Otra de las funciones que tiene el eritrocito, también llamado glóbulo rojo, es el de transportar el dióxido de carbono, que es el desecho que producen las células luego de la respiración que se ha realizado en el interior de estas células. Debe ser transportado por los glóbulos rojos y llevarlo a los pulmones, pero el problema es que el dióxido de carbono, como dice aquí, es un gas venenoso. Por esa razón es que para transportar el dióxido de carbono lo tiene que hacer de una forma un poco más complicada. Los glóbulos rojos tienen que llevar el dióxido de carbono, pero en forma de carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina o también en forma de bicarbonato. Entonces, el dióxido de carbono, para que no produzca algún daño en el interior del organismo viviente, tiene que convertir este dióxido de carbono o bien en carbaminohemoglobina o bien en bicarbonato. De esa manera se va a evitar que la acción venenosa del dióxido de carbono pueda dañar algún tejido, algún órgano, algunas células del interior del organismo. ¿Cómo ingresa? En primer lugar, los glóbulos rojos que se encuentran en la sangre venosa reciben el dióxido de carbono, lo ingresan y lo combinan con la hemoglobina, pero en realidad no con toda la hemoglobina, sino con parte de esta hemoglobina, y se convierte en una sustancia llamada
carbaminohemoglobina. Así se le llama, carbaminohemoglobina. Otra forma en que transporta este glóbulo rojo el dióxido de carbono es combinándolo con agua. El dióxido de carbono lo combina con el agua y forma bicarbonato. El bicarbonato más un ion de hidrógeno. Por eso es que acá aparece un más. Se llama ion de hidrógeno. En resumen, el dióxido de carbono más la hemoglobina forma la carbaminohemoglobina. Esta es una primera forma. Otra de las formas en que se transporta es combinando el dióxido de carbono con el agua y forman bicarbonato más iones de hidrógeno. Ion o ion significa un átomo cargado eléctricamente. En este caso, un átomo cargado eléctricamente en forma positiva es el hidrógeno. Estos iones de hidrógeno, cuando se acumulan en la sangre, hacen que la sangre se vuelva ácida. Los hidrógenos son los que provocan o le dan acidez a la sangre. Por esa razón es que la sangre venosa, como dice aquí, se vuelve ácida. Y cuando la sangre es ácida, produce asfixia. Es altamente tóxica y por eso tiene que ir a los pulmones y en los pulmones tiene que ser liberadas estas sustancias y al ocurrir esto, este hidrógeno nuevamente se vuelve a combinar con el bicarbonato, forman moléculas de dióxido de carbono, de agua, y estas sustancias son eliminadas por los pulmones. Entonces los pulmones expulsan dióxido de carbono, pero también expulsan agua en forma de vapor de agua. Hemos dicho que el dióxido de carbono es un gas altamente venenoso, pero más peligroso aún que el dióxido de carbono es el monóxido de carbono, que es ese humo negro que se forma de la combustión de materiales orgánicos. Es decir, por ejemplo, si quemamos papel, notaremos que sale un humo negro. Ese humo negro se llama monóxido de carbono y es un gas muy venenoso. ¿Qué ocurre si aspiramos el monóxido de carbono? Ya sabemos que la hemoglobina es la que se combina con el oxígeno para ser distribuido por la sangre hacia cada una de las células que forman nuestro organismo. Pero ¿qué pasa si en los pulmones llegan dos gases, el oxígeno y el monóxido de carbono? Pues curiosamente la hemoglobina prefiere al monóxido de carbono antes que el oxígeno. Entonces, si hay en el pulmón monóxido de carbono, ese gas negro, ese humo negro y oxígeno, pues la hemoglobina se va a combinar con el monóxido de carbono y va a descartar al oxígeno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el monóxido de carbono va a desplazarse con la hemoglobina y van a dirigirse a cada una de las células, pero el monóxido de carbono no es un gas que permita la respiración de las células y por lo tanto las células mueren en poco tiempo, causando la muerte de la persona por asfixia. Esto es lo que ocurre en los incendios. Las personas más mueren por la asfixia que por el fuego mismo. Lamentablemente estamos acostumbrados a vivir en ambientes cerrados y eso acrecienta el problema de la respiración en las personas que están en esos ambientes. Y el monóxido de carbono, así como el dióxido de carbono, son gases que se convierten en asesinos silenciosos. Cuando nosotros estamos en este tipo de ambientes, no nos damos cuenta, pero muchas de nuestras células mueren
a causa de estos gases tóxicos, pero nosotros no nos percatamos de ello hasta que el mal va avanzando en nuestro organismo. Por eso es siempre recomendable tener ambientes lo suficientemente ventilados y evitar esas malas costumbres de poner maceteros sobre las ventanas, porque las plantas como seres vivientes también liberan dióxido de carbono, porque también las plantas respiran, y ese dióxido de carbono llegaría a nuestros pulmones y también nos afectaría. De nosotros depende mantenernos sanos.